Senador Luis Fernando Velasco, el ministro hablaba de un post-conflicto, pero ¿se puede aplicar esta ley de tierras sin haber firmado la paz y con esta guerra cada vez más aguda y más sangrienta? El centro del debate es que Colombia necesita hacer esas reformas, con la FARC o sin la FARC, porque esa concentración de la tierra, ese afán de lucro que uno lo puede entender si está viendo televisión colombiana, y los invito a que vean cómo fue la concentración en los años recientes, en donde, entre otras cosas, usted era funcionario de un gobierno, en los Tres Caínes. Ahí nos vamos a dar cuenta qué era lo que pasaba, cómo unos narcotraficantes se quisieron disfrazar de delincuentes políticos para masacrar, desplazar y quedarse con la tierra. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está tratando de hacer, por un lado, una negociación, y como bien lo explicaba el señor ministro de Agricultura, la política está andando. Ya tenemos una ley de víctimas, ya tenemos unos principios de leyes para la formalización de la propiedad, que son elementos centrales de lo que tenemos que hacer. Hay una redistribución de regalías y enviamos los recursos fue a las zonas rurales y no a las capitales de los departamentos. O sea, se ha comenzado a hacer. Lo que bien explica el ministro es que se va a escalar todas esas acciones. Y termino diciendo esto. Esta mañana en un debate con el señor ministro de Defensa le reclamé a él la seguridad de mi región, porque evidentemente cuando el Estado colombiano decidió negociar en medio del conflicto iban a pasar cosas repudiables que yo rechazo de la FARC como lo que hicieron, pero también quiero recordar que el ejército colombiano hace 10 días dio de baja tal vez a uno de los combatientes más importantes de la FARC en las zonas de mi departamento, que se llamó alias Caliche, es casi como un sucesor de Jojoy. Sí. Claro, cuando uno está negociando en medio del conflicto, el Estado sigue actuando, sigue combatiendo, sigue dando de baja, y desafortunadamente la FARC sigue actuando como lo que nosotros queremos que no siga actuando, como una guerrilla que golpea a la gente. ¿Usted qué piensa, abogado Ortiz? Pues estamos cayendo en la trampa de las FARC. Yo no sé cuál proceso de paz nos gusta más, si el de los 80s, el de los 90s, o el de finales de los 90s, o el de ahora. Lo que está demostrado también es que las FARC juegan sucio, que ellos mantienen su estrategia de azotar, de desplazar, de masacrar, de despojar. No veo en los puntos del acuerdo sobre tierras cuántas hectáreas y cuándo las van a devolver, como dice el propio presidente Santos, si no nos explican eso. Entonces es muy extraño que un acuerdo que se dice transparente y público, en una primera etapa en realidad haya sido clandestino, hayan puesto entre paréntesis al Congreso de la República y hayan expedido incluso una reforma constitucional que abre el camino hacia la impunidad y por otra parte ahora, con uno solo directorio, un índice de temas, nos dicen que es la gran revolución histórica, cuando efectivamente si por eso fuera cualquier programa de gobierno para el Senado, porque no creo que ni siquiera alcance para uno presidencial, justifica ahora, se le entrega a las FARC un reconocimiento de una gran lucha política, como si tuviera algún tipo de representación o legitimidad ética, política o jurídica. Aquí la gente entendió, dio un mandato para que se le combatiera y siguiéramos con la preservación de los derechos fundamentales a la vida, etcétera, que no se siguieran arrinconando las instituciones, desplazando a los concejales, a los alcaldes, etcétera, y ahora el presidente lidera un acuerdo otra vez con esa organización terrorista sin un mandato expreso de los ciudadanos. El camino hacia la paz ya lo habíamos trazado los ciudadanos con el voto, y las políticas que está ejecutando el gobierno no son las que se le ordenaron, y por eso no se puede hablar de una reelección de esas políticas, sino la elección de las políticas del presidente Santos. Ahora revisamos en detalle la reforma, pero quiero preguntarle al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, si era el punto agrario la prioridad de las FARC dentro de esta negociación, o si esas prioridades cambiaron y ahora, después de 6 meses, se toma esta decisión para pasar al siguiente punto, que es participación política. Bueno, las prioridades son los 5 puntos que se acordaron. Cuando el gobierno inicia esta auscultación de la paz, es muy cuidadoso en lo siguiente: no se cede ningún terreno ni ninguna zona del país, como sucedió en otras ocasiones. No hay zonas de despeje, no hay zonas como las del Caguán, la soberanía impera. En segundo lugar, siguen las acciones bélicas de represión del ejército, por eso no se aceptaron las solicitudes de cese unilateral. Y en tercer lugar, nada estará negociado hasta que el todo esté negociado.
Si llegara a no haber consenso y convenio final, se retrotraen las cosas sin que se haya cedido un ápice de soberanía ni de institucionalidad. En segundo lugar, este tema de las tierras es para darle tierra a los campesinos, no para dárselas a las FARC. Por el contrario, las FARC están teniendo que devolver tierras baldías que habían invadido o de las que se habían apoderado indebidamente, como ya iniciamos con 150.000 hectáreas de ellas en las zonas del Caguán, que volvieron al dominio del Estado a través del INCODER. En tercer lugar, el gobierno ha sido muy reiterativo en decir, nada de lo que se convenga será contrario a la Constitución, a la ley o contrariará el derecho de propiedad. Y finalmente, si de los acuerdos, de los 5 puntos, llegara a surgir acuerdos sobre cambios de leyes, y los acuerdos mismos serán sometidos previamente y antes de imponerse en marcha a la refrendación de la opinión popular. Lo ha dicho el gobierno, lo han dicho los negociadores en boca de Humberto Lacalle varias veces. Lo único que piensa el gobierno es que el mecanismo de refrendación adecuado no es una asamblea constituyente, porque las asambleas constituyentes es para hacer o reformar constituciones, pero hay otras maneras como se puede refrendar estos acuerdos de paz, de tal manera que no serán hechos de ninguna manera a contrapelo o a espaldas de la ciudadanía. Ministro, el gobierno Santos está asumiendo compromisos, pero las FARC, ¿a qué se han comprometido? ¿O esto todavía está en secreto? Por ejemplo, el caso del desminado de las tierras, que hace parte también de lo que es la entrega y la reforma rural. ¿Qué se puede esperar de las FARC en esta negociación? Recuerden ustedes, y perdónenme que lo repita, nada se entenderá negociado hasta que el todo esté negociado. Hay un capítulo de esos 5 puntos que trata sobre las víctimas, el reconocimiento a ciertas responsabilidades históricas para con las víctimas. Y seguramente al llegar allí se tendrá que tocar el tema del desminado, o al menos la colaboración histórica que tendrán que prestar las FARC para señalar lugares y coordenadas de donde hay zonas del país altamente infestadas o sembradas de artefactos antipersonales, que las hay muchas. Por eso el proceso de restitución de tierras, también hecho histórico y nuevo, que no lo estamos negociando ni en Oslo, ni en La Habana, ni aquí en Bogotá, porque es una ley de la República, la ley de víctimas y de restitución de tierras que mencionó el senador Velasco, se está aplicando como corresponde a toda ley de la República vigente, no se está negociando. Y ya hay fallos devolviendo tierras a los despojados. Y despojadores hubo también provenientes de la guerrilla, como los hubo en los paramilitares. Y la ley se les está aplicando por parejo, y al restituir las tierras se está teniendo mucho cuidado para que las tierras restituidas estén libres de este flagelo de las minas antipersonales, para no poner en peligro la vida ni la integridad de los reclamantes. Señor Óscar Ortiz, ¿a cambio de qué está negociando el gobierno de Juan Manuel Santos la reforma agraria? Pues las FARC permanentemente, cuando avanzan en el reconocimiento, en derrotar el aislamiento en el que los teníamos, esta sociedad ya se había puesto de acuerdo en seguir un camino para negociar solos y ellos cesaban en sus crímenes. Ahora logran esa visibilidad política, rompen el aislamiento, se le entregan banderas que deben ejecutarse por un Estado democrático, se habla más con los armados en La Habana y se deja de hablar con los paperos, con los calificultores, se pierde autoridad moral y democrática, porque efectivamente la fuerza política y la atención del gobierno está concentrada en conversar con los terroristas y no con los ciudadanos. Por eso los problemas van surgiendo y se pierde autoridad moral para decir que no se dialoga por parte del gobierno cuando se adelantan vías de hecho. Entonces se da muy mal ejemplo y se rompe la cultura de la legalidad a cambio de una reforma constitucional ya expedida, a cambio de que ellos logren finalmente impunidad a través de doctrinas alemanas, se supone, pero en contravía de lo que la humanidad en realidad ha acordado. ¿Usted qué piensa, senador Velasco? No, yo sí estoy completamente en otra posición. A ver, volvamos a leer el primer acuerdo. Y el primer acuerdo tiene un punto que llama fin del conflicto. Y lo firma la FARC, y por primera vez dice textualmente:
dejación de armas, reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político. Es la primera vez que la FARC reconoce que un acuerdo de paz tiene que terminar con la dejación de armas. Segundo, víctimas. Quinto punto, y en víctimas habla de verdad. Este país necesita verdad. Y todo proceso de paz, no porque queramos nosotros o dejemos de querer, sino porque nos toca, tiene que tener verdad, justicia y reparación. Hay que generar esos equilibrios. Un presidente, un gobierno, tiene la obligación ética, moral, política de buscar la paz. A mí me parece que el pasado gobierno tuvo unos avances interesantes en materia de seguridad, pero es que uno no puede quedarse con la filosofía de Mambrú. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra, no sé si volverá. Y el pasado gobierno y sus líderes se quedaron en eso. Creen que la esencia del Estado es estar en la guerra y la guerra y la guerra. No, la guerra es un instrumento para ir buscando la paz. Este gobierno sigue haciendo la guerra porque la está combatiendo. Pues quiere que le recuerde que Alfonso Cano es el único gobierno que ha dado de baja a un comandante de las FARC. Sí. Ha dado de baja a Jojoy, ha dado de baja a muchos más comandantes que otros gobiernos. Mas, sin embargo, en la medida en que sigue actuando, también está explorando, está buscando un acuerdo de paz en La Habana. A mí me parece que esa es una responsabilidad ética. Y como bien lo decía el señor ministro, si no se logra el acuerdo en La Habana, aquí no le hemos cedido ni un centímetro, no hicimos lo que hizo el expresidente Uribe de ofrecerles un corredor como lo reconoció a la FARC, un despeje de facto como lo reconoció, ni ofrecer un caguán, ni ofrecer un ralito. Permítame preguntarle al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, también cómo se logra llegar a este primer punto, a este primer acuerdo, cuando las FARC no se consideran víctimas, no se consideran victimarios, sino víctimas de este conflicto que lleva 50 años en Colombia. ¿Cómo logran pactar este primer punto? Bueno, mire, el hecho de que se haya demorado 6 meses, que evidentemente es un tiempo un poco más largo del que se estimó en el principio que iba a tomar, demuestra el cuidado de la negociación, el cuidado y el esmero del grupo negociador del gobierno, que no ha tragado entero ni se ha precipitado a firmar o a negociar cualquier cosa. Hay un punto en los 4 que faltan, que es el de las víctimas. Allá se abordará ese tema y las FARC tendrán que reconocer que también en determinadas circunstancias históricas ellas fueron victimarias, como fueron victimarios los paramilitares y como fueron victimarios otros grupos violentos. El propio gobierno lo ha dicho en estos días, yo lo he señalado. Las propias víctimas reclamantes de tierras, dentro de la ley de restitución de tierras, por boca de ellas, no del gobierno, han dicho 1/3 de las tierras nos las quitaron las FARC, nos constriñeron para abandonar forzosamente las tierras. Esas tierras tienen todo el derecho, las víctimas reclamantes, de recuperarlas como están recuperándolas ya, de la misma manera que como recuperan las que les quitaron los paramilitares. Grados de responsabilidad también hay con el tema que se ha mencionado de las minas antipersonales. Todo eso llegará en su momento al discutir ese punto 4, en donde hay necesidad de la verdad y del reconocimiento de las responsabilidades para con las víctimas. Pero de eso se trata una negociación de paz, de deponer los espíritus, de reconocer históricamente las responsabilidades y de buscar fórmulas que nos permitan ver si el derecho que la Constitución llama a la paz es un derecho que es lícito buscarlo o no, como lo está haciendo el gobierno. El gobierno cree que es un deber constitucional inclusive buscar esa paz y sin poner en riesgo ningún tema mayúsculo en la negociación, pero buscarla, porque lo contrario es resignarse a que sigamos en un estado endémico de guerra sin siquiera intentar buscar qué posibilidades hay de la paz. Y eso es lo que está haciendo el presidente Santos, buscar la paz. Señor Juan Camilo Restrepo, ministro saliente de Agricultura de Colombia, queremos agradecerle mucho el tiempo dedicado al programa La Noche.
Muchas gracias a ustedes. Muy amable. A propósito de este tema, la pregunta que hacemos a nuestros televidentes el día de hoy es ¿qué implicaciones tiene para un Estado pactar la política agraria y el desarrollo rural con un grupo terrorista? ¿Qué creen ustedes? Respóndanos a las cuentas que aparecen en pantalla y vamos a leer los mensajes de algunos tuiteros que llegan a esta hora. @Joseto Vargas dice, sencillamente absurdo que estén negociando eso con ellos, no hay nada más que decir. Elena López escribe, es el colmo que en 6 meses lleguen tan solo a un acuerdo que seguramente no cumplirán. Y nos escribe Julio César, @Julio Revelo, ¿sería posible que alguien le pida a los terroristas que mientras firman su acuerdo dejen al Cauca vivir en paz? Con esto nos vamos a una pausa en el programa La Noche. Ya regresamos para seguir revisando los puntos de acuerdo que han llegado el gobierno colombiano y las FARC en La Habana, Cuba. Ya regresamos con La Noche.